Bueno, espero que estén muy bien. ¿Cómo están? Vamos a seguir con eh, la unidad de teoría de conjuntos con la segunda clase y les traigo para recordar una de las reglas de inferencia que vimos en lógica, que es la regla de demostración condicional. Recuerden que la regla de demostración condicional se podía escribir en forma vertical o en forma horizontal. Si lo escribimos en forma horizontal, tenemos que poner que entre premisa y premisa están unidas por una conjunción. Y bueno, la regla de demostración condicional nos propone o nos dice que podemos tener un condicional en donde el consecuente de ese condicional es a su vez otro condicional. Entonces, si podemos asegurar la verdad de P y Q, solo nos resta demostrar R. Si ustedes realizan la tabla de valores para verificar la equivalencia entre estas dos expresiones, entre estas dos proposiciones, se van a dar cuenta, bueno, que son equivalentes. Y entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Tengo una implicación en donde tengo un antecedente y tengo un consecuente que a su vez es otra implicación. Entonces, eso es equivalente a poder demostrar la verdad de P y Q y directamente tener como consecuente solamente a R. O sea que Q, que es el antecedente de la implicación a demostrar, pasaría a ser una premisa en el antecedente de la implicación a demostrar. Vamos a verlo de esta forma. Un ejemplo. Si yo tengo este razonamiento a validar, A es subconjunto de B es subconjunto de C, por lo tanto A es subconjunto de C. Estas son mis premisas y esta es mi conclusión. Si yo pongo las definiciones de subconjunto, que las pongo al lado, pongo la definición de A subconjunto de B, por lo tanto, bueno, X pertenece a A, entonces X pertenece a B, y así sucesivamente. Pongo las tres definiciones. Ustedes se dan cuenta que estas tres definiciones son condicionales. O sea que estaría en esta parte, ¿ven? Son todos condicionales. Entonces, estas serían mis premisas y toda esta sería mi conclusión. Mi conclusión a su vez es un condicional. Entonces, lo que propone esta regla de demostración condicional es que este antecedente del condicional de la demostración, de la conclusión, lo puedo traer como premisa, como una verdad, y solamente demostrar el consecuente de la implicación. A todas estas las llamo premisas P, a esto que sería este Q, sería esta premisa, que se llama premisa supuesta, y este R que se plantea acá vendría a ser en este ejemplo, X pertenece a C, que sería lo que tengo que demostrar, ¿sí? Entonces, una vez más, si yo tengo esto, esta implicación en donde el consecuente es a su vez otra implicación, lo que puedo hacer es tomar este antecedente de la segunda implicación y traerlo como premisa supuesta y dejar este formato. Acá se van a dar cuenta que son equivalentes a hacer esto que hacer esto. Entonces, esta premisa la voy a llamar premisa supuesta, lo traigo como premisa y como antecedente, como premisas de mi implicación, ¿sí? Y solo me queda demostrar R. Entonces, bueno, vamos a empezar con uno de los teoremas de conjuntos en donde tiene cuatro partes, A, B, C y D. Vamos a empezar por la parte A y les voy a demostrar la parte A y la parte D. Vamos a empezar por la parte A. Me dice, sea ABC subconjuntos de un universal. O sea, son tres conjuntos que son subconjuntos de un conjunto universal. Y entonces la parte A me dice, si A es subconjunto de B y B es subconjunto de C, entonces A es subconjunto de C, que era lo que había tomado como ejemplo recién. Entonces, teniendo en cuenta esta regla de demostración condicional, lo que yo puedo ver es que a partir de las definiciones que tengo, todo esto son premisas
y mi conclusión es una implicación, como les explicaba recién, entonces voy a tomar el antecedente de la implicación como una premisa más para poder demostrar el consecuente de la implicación. Vamos a empezar. Primero, 1. ¿Qué tengo? Las premisas que me van a ayudar a llegar a la conclusión. Mi primer premisa, A es subconjunto de B. Mi segunda premisa, B es subconjunto de C. Premisa 3, definición de subconjunto. A subconjunto de B, pongo la definición. Entonces acá aclaro. En 1 pongo la definición, o sea, D1 pongo la definición de subconjunto y esto se llama principio de especificación. ¿A qué hace referencia el principio de especificación? El principio de especificación nos dice que si nosotros podemos demostrar un teorema a partir de un X arbitrario que pertenece a los conjuntos, y bueno, podemos llegar a demostrar este teorema, entonces después podemos, si lo demostramos para un solo X arbitrario, entonces después podemos generalizar y proponer el principio de generalización. O sea, que partimos de un X arbitrario para poder llegar a una generalización. Si se da para ese X arbitrario tal teorema, entonces se puede generalizar para todos los X. Entonces, el principio de especificación se trata de eso. La premisa 4 es la definición de subconjunto de 2, ¿sí? De la premisa 2, que también es principio de especificación. ¿Por qué? Porque estas no son solamente premisas, porque acá no estoy hablando de ningún X. Acá, cuando empiezo a hablar de los mis X arbitrarios, entonces estoy haciendo referencia al principio de especificación. Listo. Premisa 5. Es la premisa supuesta que me está habilitando en la regla de demostración condicional utilizarla como un elemento más, como una premisa más, para poder demostrar. Entonces, si ustedes miran acá, X pertenece a A es la premisa supuesta. Se le pone premisa supuesta para diferenciarla de las premisas originales. Bueno, la premisa 6 ya se genera a partir de aplicar reglas de inferencia. Miren, 3 y 4, hice silogismo. Tomo 3, tomo 4. Acuérdense que se repetían consecuente y antecedente y me habilitaba a asegurar la verdad de antecedente, consecuente, ¿sí? Entonces me queda X pertenece a A, entonces X pertenece a C. De hacer silogismo de 3 y 4. Bien. Siguiente premisa. Hice en 5, 6 most ponens. Vienen a 5, vienen a 6. Entonces, puedo aplicar most ponens, que me va a generar la verdad de que X pertenece a C. ¿Qué era lo que quería demostrar? X pertenece a C. O sea que pongo por lo tanto, X pertenece a C y llegué ya a la demostración. Como ya llegué a demostrar con un X arbitrario lo que pasa en este teorema, entonces esto me habilita a poder generalizar. Si se cumple para un X arbitrario que X pertenece a C, entonces puedo decir que para todo X se verifica que X pertenece a A, entonces X pertenece a C y ese es el principio de generalización. Bien, seguimos acá. A ver, teorema, parte D. Me dice, si A es subconjunto propio, a diferencia de la parte A que me hablaba de subconjunto, esta parte D me habla de subconjunto propio. Entonces, si A es subconjunto propio de B y B es subconjunto propio de C, entonces A es subconjunto propio de C. Otra vez, con la propuesta de la regla de demostración condicional, se las puse todas acá y agrego la parte de la definición de subconjunto propio, ¿no? Si A es subconjunto propio de B, puedo decir que X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Y existe un B que pertenece a B, al conjunto B, y ese B no pertenece al conjunto A. Esa es la definición de subconjunto propio. Acá pongo la misma definición, pero en vez de poner acá
que hay un C que pertenece a C y C no pertenece a B, para no empezar a utilizar muchas variables y letras, utilicé la misma B, pero es solamente un símbolo, ¿no? Puedo tener un elemento B que pertenece al conjunto C y ese B no pertenece al conjunto B. No es que porque sea B solamente pertenece a B. Bueno, entonces, identifico mis premisas, identifico mi premisa supuesta, identifico lo que tengo que demostrar. A esto tengo que llegar. Entonces tengo mi primera premisa, mi segunda premisa. La definición de la primera premisa, principio de especificación, la definición de la segunda premisa, principio de especificación. Y la premisa 5, que es la premisa supuesta. Hasta acá es lo que me dieron, lo que tengo por seguro, mis premisas y definición. Lo vuelvo a poner acá todo junto para que lo vean. Llegué hasta la premisa 5. A partir de la premisa 6 empiezo a utilizar reglas de inferencia para llegar a la demostración que quiero. ¿Cuál era la demostración que quería? Volvemos a llegar a esto, a tener que X pertenece a C y que existía un B tal que ese B pertenecía a C y ese B no pertenecía a A. ¿Sí? Si existe un elemento que no pertenece a A, entonces ¿por qué A es subconjunto de C? Acá hay un error, es subconjunto, no subconjunto. Es subconjunto propio, no subconjunto. Tendría que ir sin esa rayita de abajo. Bueno, sigo. Entonces, premisa 6. Hice simplificación en 3. Miren a 3, como es una conjunción, puedo simplificar asegurando la verdad de esto y asegurando la verdad de esto. Entonces hice dos simplificaciones. Aseguro la verdad de uno, aseguro la verdad de otro. En 8 hice move ponens en 5 y 6. Miren 5 y miren 6. Puedo aplicar move ponens y me queda la verdad de que X pertenece a B. En 9 hice la simplificación en 4 otra vez. En 9 y 10 hicimos simplificación en 4. En la premisa 11 se generó de hacer move ponens en 8 y 9. Miren 8 y miren 9. Puedo asegurar la verdad de que X pertenece a C. Entonces tengo que hacer conjunción entre 7, que es esto, 10, que es esto, y 11, que es este. Entonces me queda, por lo tanto, si yo hago esta conjunción me queda X pertenece a C y B no pertenece a A y B pertenece a C, que era lo que me convenía llegar, o sea, era lo que tenía que llegar. Entonces hago la conjunción de lo que me conviene, pero a partir de las verdades que pude generar. Como pude llegar a la demostración con un X arbitrario, entonces ahora puedo generalizar y decir que para todo X se verifica que X pertenece a A, entonces X pertenece a B, y que existe un elemento B en donde ese B pertenece a C y ese B no pertenece a A. Entonces, ¿qué puedo asegurar? Que A es subconjunto propio de C. Ese es el principio de generalización. Sigo. Bueno, esta es la demostración que acabamos de ver, que es la parte D, utilizando la regla de demostración condicional. Voy a demostrar la misma parte D sin utilizar la regla de demostración condicional. Puedo encontrar otro camino de demostración. La regla de demostración condicional es solamente una opción, acuérdense, que no hay una única forma de hacer las cosas. Entonces, voy a demostrar la misma parte D, pero sin utilizar la regla de demostración condicional. ¿Qué es lo que tengo? Mi premisa 1 y mi premisa 2. ¿Sí? En 3 y 4 vuelvo a definir subconjunto propio. ¿Sí? Y ya 5 se genera a partir de la simplificación en 3 y 6 a partir de la simplificación en 3. La premisa 7 se genera a partir de la simplificación en 6. ¿Por qué puedo simplificar en 6? Porque tengo una conjunción. 8 se genera a partir de simplificación en 4, igual que 9.
y 10 se genera a partir de la simplificación en 9. Entonces miren todas las simplificaciones que hice, son todas simplificaciones. La premisa 11 se genera a partir de un exponents entre 5 y 8. Miren a 5 y miren a 8. Y la premisa 12 se genera por la conjunción entre 11, 7 y 10. Con esa conjunción nosotros podemos decir que esta sería la premisa 13, que para todo x se verifica que x pertenece a A, entonces x pertenece a C, y existe un B tal que ese B pertenece a C y ese B no pertenece a A. O sea que lo mismo puedo decir que A es subconjunto propio de C. Esta sería la premisa 13 y acá iría un por lo tanto, me lo he olvidado. Entonces, bueno, es la misma demostración, pero utilizando reglas diferentes sin utilizar la regla de demostración condicional. ¿Qué les queda como ejercitación a ustedes? Demostrar las partes B y C de este teorema. Vamos a definición de conjunto vacío. Estamos en la parte de conjuntos. Un conjunto muy importante es el conjunto vacío. Y el conjunto vacío o el conjunto nulo es el único conjunto que no tiene elementos. No tiene ningún elemento, por eso es vacío. Y se simboliza con el cerito tachado o con las llaves sin nada dentro. No se simboliza con las llaves y el cerito tachado adentro porque ahí estaría diciendo que es un conjunto con un elemento, que ese elemento vendría a ser el conjunto vacío. Entonces, de esta forma o de esta forma simbolizamos el conjunto vacío. El conjunto vacío no lo podemos definir por extensión porque justamente no tiene elementos y por comprensión se define con una falacia o con una contradicción. Acá tenemos dos ejemplos. El conjunto vacío lo han definido como x tal que x pertenece a A y x no pertenece a A. O sea, x pertenece a A y x no pertenece a A. Es una contradicción. O el conjunto vacío está definido como x tal que x que pertenece a los naturales y x es menor a 0. Si x pertenece a los naturales, entonces x no puede ser menor a 0. Eso es una falacia. Bien. Quiere decir que cuando yo define conjunto vacío, siempre lo voy a hacer con una falacia o una contradicción. Vamos al teorema que incluye el conjunto vacío. Y me dice que para cualquier universo U sea un conjunto A subconjunto de ese universo, entonces podemos asegurar que el vacío es subconjunto de ese conjunto A, y si ese A es distinto al vacío, entonces podemos asegurar que el vacío es subconjunto propio de A. Bueno, entonces acá se pueden identificar dos partes. Una que es la parte que nos dice que el vacío es subconjunto de A, esa es una parte. Y la otra parte es donde nos proponen que si A es distinto del vacío, entonces el vacío es subconjunto propio de A. Esa sería la segunda parte. Yo lo voy a llamar parte A y parte B. Vamos a la parte A. En la parte A hago dos propuestas. Parte A, sea A subconjunto de U, que es lo que me estaba diciendo el teorema acá, entonces el vacío es subconjunto de A. ¿Qué es lo que sé? ¿Cuáles son mis premisas? 1. Que A es subconjunto del universal. Es mi primer premisa. Bien. 2. Pongo esa definición de subconjunto. De 1 pongo la definición de subconjunto. X pertenece a A, entonces X pertenece al universal. 3. X pertenece al vacío. ¿De dónde lo saqué? De tomar el antecedente de esta implicación. Me van a decir, ¿por qué hay una implicación? No hay una implicación. Sí, porque si yo defino subconjunto, acuérdense que si yo hago esta definición,
Esto me quedaría que X pertenece al vacío, entonces X pertenece a A. ¿Qué es lo que tendría que demostrar? Si utilizo la regla de demostración condicional, voy a utilizar a esta premisa como premisa supuesta, que es la que puse acá, en 3, y me quedaría demostrar que X pertenece a A. Muy bien, entonces, X pertenece al vacío va a ser mi premisa supuesta. Voy a definir ese vacío como que X pertenece a A y X no pertenece a A. Es definición de vacío, me la acaban de decir, a través de una contradicción, ¿no? Entonces, como acá pongo X pertenece al vacío, bueno, defino lo que es el vacío. Y como tengo una conjunción, lo que puedo hacer acá es simplificar. Simplificar con la parte que me conviene. ¿Qué parte me conviene? Y X pertenece a A. ¿Por qué? Porque justamente es a lo que tenía que llegar. X pertenece a A. Por lo tanto, si llegué a que X pertenece a A, que era lo que tenía que demostrar, entonces puedo asegurar esta premisa, que es que el vacío es subconjunto de A. ¿Cuál es la otra propuesta? Esta propuesta es vertical, utilizando la demostración condicional. Esta propuesta, a la derecha, es horizontal sin utilizar la demostración condicional. ¿Cómo se hace esta propuesta horizontal? Se toma la premisa que voy a demostrar, el vacío es subconjunto de A, y lo que hago es, me voy a manejar con equivalencias. Por ejemplo, lo primero que hice acá es poner la definición de subconjunto, ¿sí? X pertenece al vacío, entonces X pertenece a A. A partir de acá, pongo esto es equivalente, o sea, por equivalencia, de condicional. Acuérdense que la equivalencia del condicional era, lo convertía en una disyunción de la negación del primero y el otro, y el consecuente igual. La negación del primero de que X pertenece a A vendría a ser X no pertenece a A. A partir de ahí puedo poner otra equivalencia, por eso pongo sí, solo sí. En realidad no es sí, solo sí, es el simbolito de equivalencia, en donde esta disyunción la puedo convertir en una conjunción, en la negación de una conjunción. ¿Está bien? Entonces me queda la negación de esta conjunción en donde X pertenece al vacío. Yo sé que es una falsedad, porque el vacío es el único elemento, es el único conjunto que no tiene elementos. Entonces no puedo decir que hay un X que pertenece al vacío. Eso es una falsedad. Y si esto es una falsedad, en esta conjunción me va a dar una falsedad. Entonces me va a quedar la negación de una falsedad. Y la negación de una falsedad es una tautología. Quiere decir que es verdad, que siempre va a ser verdad, que X pertenece al vacío, entonces que X pertenece a A. ¿Se dan cuenta? O sea, a ver, ¿por qué me termina dando una tautología esta implicación? ¿Será porque el antecedente es falso? Si el antecedente en una implicación es falso, ¿cómo queda la implicación? ¿Lo están pensando? Bien. Esa era la parte A, en donde tienen dos propuestas, una vertical y otra horizontal. La parte B vendría a ser esta que nos dice si A es distinto del vacío, entonces el vacío es subconjunto propio de A. También les doy dos propuestas. Las dos verticales en este caso. Una utilizando la demostración condicional y otra sin utilizar la demostración condicional. Acuérdense que en la demostración condicional siempre tenemos la premisa supuesta. Esa premisa supuesta la sacamos de el antecedente de la implicación,
que nosotros sabemos que esto, si lo definimos, va a ser una implicación. X pertenece al vacío, entonces X pertenece a A, ¿sí? Bueno, entonces tengo. Primer premisa. A es distinto del vacío. Me lo está diciendo acá. En 2, ¿qué hice? Si A es distinto del vacío, es porque existe un A tal que ese A pertenece a A y ese A no pertenece al vacío. Por eso son distintos. La premisa 3 es la premisa supuesta de esta implicación, ¿no? X pertenece al vacío. En la premisa 4, ¿qué hago? Defino al vacío. Y en la premisa 5 hago simplificación en 4 conveniente, ¿no? La simplificación de que X pertenece a. En la premisa 6 hago conjunción de quién? De la premisa 5 y la premisa 2 para que me quede todo esto. Que X pertenece a A y existe un X tal que A pertenece a A y A no pertenece al vacío. Si yo tengo que X pertenece a A y que además existe un elemento de A que no pertenece al otro conjunto, entonces puedo decir que el otro conjunto es subconjunto propio de A. Acá hay otro error, acá es propio, subconjunto propio, como sale acá. Bueno, esa es la primera propuesta. Segunda propuesta. Empiezo igual. A es distinto del vacío, que es lo que me propone el teorema. En 2, defino por qué A es distinto del vacío, ¿sí? Y en 3, tomo la demostración anterior, que estoy autorizada a tomar la demostración anterior. ¿Por qué? Porque la demostración anterior también me hablaba del vacío, ¿no? Y que era subconjunto de A. Entonces, por demostración anterior, yo puedo asegurar que el vacío es subconjunto de A. Y acá pongo la definición de subconjunto de A. Entonces, ¿ahora qué hago? Hago una conjunción entre 4 y 2. 4 y 2. Entonces pongo, si X pertenece al vacío, entonces X pertenece a A. Y existe un elemento A que pertenece a A y ese A no pertenece al vacío, entonces, por lo tanto, puedo asegurar que ese vacío es subconjunto propio de A. ¿Está bien? Si no les convence mucho esta demostración, porque me van a decir, ay, pero qué sé yo, utilizando la demostración anterior y no les convence mucho eso, bueno, vayan por esta primera opción, que es utilizando la regla de demostración condicional. Bueno, entre la parte A del teorema, que me asegura que el vacío es subconjunto de cualquier conjunto, ¿no? En este caso es A, pero es cualquier conjunto, y que el vacío es subconjunto propio también de cualquier conjunto, entonces podemos asegurar que el vacío es siempre, siempre, subconjunto y subconjunto propio de cualquier conjunto. Estos dos teoremas, o este teorema, con sus dos partes, nos aseguran que el vacío es subconjunto y subconjunto propio de cualquier conjunto. Termino esta clase pidiéndoles que demuestren estas cuatro verdades. ¿Sí? No les estoy pidiendo que comprueben si es verdad. Les estoy diciendo que es verdad. Que lo demuestren. Que la intersección entre los conjuntos es subconjunto de uno de los conjuntos. Puede ser A o puede ser B. Y que un conjunto es subconjunto de la unión de dos conjuntos. ¿Ven? Bueno, utilizando el formato que les he propuesto. Y siempre mirando las reglas de inferencia que pueden utilizar. Bueno, espero que hayan entendido y si no tienen la clase de consulta para preguntar. Les mando un abrazo a todos.